Bienvenidos de nuevo, séptimo programa de este estudio, de esta serie que tiene que ver la armadura de Dios. Tema central, la lucha que como creyentes tenemos, y es una lucha inevitable, porque aunque nosotros no queramos luchar, tenemos un enemigo que no deja de atacarnos. Así que está siendo muy interesante, muy práctica también. El día de hoy lo estáis viendo en vuestras pantallas, pues contamos de nuevo con ya un veterano, alguien ya que lo tenemos muy presente con nosotros. Y Junior, pues queremos saludarte, darte la bienvenida, preguntarte cómo estás. Muy buenas a todos. Bien, gracias a Dios estamos bien y nada, pues como siempre decimos, con muchas ganas de poder compartir este tiempo de enseñanza, de aprendizaje que yo creo que va a ser muy bueno y está siendo una serie muy buena todo esto. Así es. Ya aprovechamos de parte mía de Junior para saludar a todas las personas que nos estáis viendo. Deja por favor ahí tu comentario, tus preguntas, tus inquietudes. Estaremos en directo y en estreno, pudiéndolas contestar también. Y pues dale también like al vídeo, nos ayuda. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Compártelo con tus amigos, conocidos, esas personas que tú consideres que les va a venir muy bien este tipo de estudio, que también nos ayuda. Bueno, comenzamos, Junior, ¿vale? Comenzamos. Sí, Y comenzamos fuerte, ¿vale? Vamos a empezar fuerte. De entrada podríamos decir, y corrígeme si me equivoco, que cuando luchamos contra el diablo, contra Satanás, contra el reino de las tinieblas, de alguna manera estamos luchando por Dios, es decir, a favor de Dios y a favor del reino de Dios, y que es una lucha también con Dios, es decir, Dios está con nosotros porque sin Él, ya lo vimos, si no estamos revestidos de Cristo y de su armadura, pues obviamente y no estamos en Él, pues estamos indefensos, estamos desnudos. Eso lo entendemos. Al luchar contra el diablo, el reino de las tinieblas, luchamos a favor de Dios, por Dios, y luchamos juntamente con Dios. Dios está con nosotros y por nosotros. Pero también es cierto que si entendemos esto como una realidad, si dejamos de luchar contra el diablo, si dejamos de luchar contra el reino de las tinieblas, de alguna manera estamos peleando también contra Dios o dejando de pelear por Dios o a favor de Dios, y de alguna manera estaríamos rebelándonos o estaríamos en contra también del reino de Dios, y de esta lucha y de esta extensión que Dios quiere llevar. Así que nos hemos dado cuenta, y hablo desde un punto de vista muy personal, pero yo creo que todos levantaríamos la mano como diciendo, es verdad, a mí también me ha pasado. A veces nos encontramos que en lugar de estar peleando contra Dios, como decía, contra el diablo, perdón, nos relajamos en esa batalla contra el reino de las tinieblas, y luego al tiempo nos encontramos peleando contra Dios. Yo me he peleado con Dios o contra Dios. Me imagino que tú también, ¿no, Junior? ay, creo que no eres el único, creo que aquí todos, en muchas maneras, incluso estamos quizás muchos peleando aún sin saberlo o sin ser conscientes contra Dios. Y es verdad que muchas veces nos hemos hallado, nos hemos visto a nosotros mismos peleando contra Dios. Y esa es la primera pregunta. Por eso digo, vamos a empezar fuerte, es decir, no debemos luchar ni pelearnos contra Dios, debemos identificar bien nuestro verdadero enemigo. Junior, si te pregunto de qué maneras a veces luchamos o podemos pelear contra Dios, ¿qué nos dirías? Vale, la pregunta es muy buena, la pregunta es muy buena, pero yo te voy a dar una respuesta diferente. O sea, vamos a ver formas en las que no debemos luchar contra Dios, ¿vale? Porque si lo hacemos de esa manera, al final estamos luchando contra Dios y es algo que estamos viendo que ya de por sí lo que es la frase luchar contra Dios, sabemos que es como no es algo natural de un cristiano, de la vida de un creyente, de luchar contra su Señor, su Salvador. Entonces, vamos a ver qué formas Uh -huh. eh, podemos para no luchar, ¿no? Que no debemos hacer para no luchar, ¿no? Y lo primero es que no debemos luchar contra la guía del Espíritu Santo. Ok, Claro, bueno. si nosotros leemos Génesis 6.3, dice, habla del Espíritu que contiende
con el hombre, ¿no? ¿Vale? Esto no significa que Dios intente vencer ni destruir al ser humano o al hombre, ¿no? Realmente, a ver, Dios podría hacerlo con un gesto, una palabra, lo podría hacer, pero Él contiende con nosotros por su amor, ¿no? O sea, él viendo que nos dirigimos hacia la ruina, hacia el desastre, ¿no? Él no hace caso omiso a eso, ¿no? Que Él envía a su espíritu para que nos frene, ¿no? Antes de que nosotros nos podamos destruir a nosotros mismos. Así es. Entonces, en la misma clase de lucha, ¿no? que podemos ver entre una persona que se quiere quitar la vida. O sea, imaginemos que tú ves a alguien que quieres mucho, que amas, que intenta quitarse la vida. Claro, Nuestra reacción es intervenir, quitarle, imagínate, una pistola, un cuchillo o lo que quiera hacer. claro. Intentas intervenir para que esa persona no lo haga, ¿no? Que no acabe, ¿no? Que no acabe quitándose la vida. Entonces, el Espíritu Santo lucha, ¿no? De esa misma manera, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un símil, un ejemplo de lucha para quitarnos de la mano, ¿no? Para quitarnos de la mano eso, aquello que vamos a usar para quitarnos la vida, y nos da, al contrario, algo pues diferente, ¿no? Nos da vida, nos da esa gracia, nos da la vida eterna, ¿no? Otra En Cristo. dirección, claro. Nos da el enfoque diferente al que nosotros vamos encaminados, a la visión que nosotros tenemos o el destino que vamos a tener. El Espíritu Santo pues lucha y actúa para que al final nos desviemos y aceptemos esa gracia, aceptemos esa vida eterna, ¿no? Y cuando la rechazamos, ¿no? Esa lucha compasiva, ¿no? Esa lucha que estamos viendo que al final se hace por amor, ¿no? Podríamos decir que estamos justamente luchando contra Dios, estamos luchando contra el Espíritu Santo, ¿no? Recordemos en Hechos 7, ¿no? Cuando Esteban dice, duros de cerviz, ¿no? E incircuncisos de corazón y de oídos, ¿no? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿no? Esa manera de resistir al Espíritu Santo, esa duros de cerviz, esa manera de tener ese corazón tan cerrado, al final no somos siendo conscientes de lo que Dios está haciendo por nosotros, lo que Dios quiere hacer por nosotros, sino que estamos enfocándolo de una manera errónea, y al fin y al cabo al final estamos luchando, ¿no? Estamos luchando en contra de Dios. Y de esa dirección que el Espíritu nos quiere dar y no la entendemos muchas No la veces. entendemos o no la queremos entender, no sé Correcto, muy bien, cómo muy la bien. queramos ver. Buena puntualización. Una segunda forma sería no luchar contra la providencia de Dios. Ok. ¿Eso qué quiere decir? La providencia de Dios es cuestionar los actos de Dios, Mm, sean juicio, de misericordia, todo aquello que nosotros cuestionemos de Dios es mm, contender o argumentar contra Él. claro. Y creo que aquí todos nos viene a la mente Job, ¿no? El libro de Job. O sea, es mi favorito también, es muy completo, ahí nos muestra un poco cómo somos nosotros muchas veces, ¿no? Dice, aquel que se atreve a nombrarse a sí mismo como víctima, ¿no? Que somos víctimas, que aquí somos, y pone a Dios como ese reo, ¿no? Ese temerario. Y Dios es el juez y Él nos acusará de desacato, ¿no? Al tribunal, si al final nosotros vamos y llevamos esas acusaciones falsas contra Él, ¿no? Sí. Entonces, como podemos leer, como dicen, ¿no? Como contender con el Todopoderoso, ¿no? Argumentar contra Dios, ¿no? Mejor decir, como decía Juan, ¿no? Aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi Mm, mano pongo sobre mi boca, ¿no? Es decir, me callo ante todo lo que dice, perdona lo pasado y no me irás a hablar más así, ¿no? Entonces, el cristiano sobre todo tiene que tener cuidado con esta lucha, porque yo creo que ya de por sí somos personas que cuestionamos todo, nos gusta meter la cucharilla en todo lo que pasa, ¿no? Nos gusta decir, o todos tenemos la opinión correcta de todo lo que sucede, ¿no? Esto es como dice, cuando vas a un bar y ahí encuentras todas las soluciones de política, soluciones del mundo, y las del soluciones fútbol. deportivas de fútbol, y por qué han fichado a este, se han gastado tantos millones, yo habría hecho esto, y sabemos, ya todos ya opinamos, como digo, de cabeza ajena, opinamos todo, pero al final aquí estamos hablando que no te estás acusando, no estás poniendo en duda, no estás cuestionando Mm, a otro ser humano o otro, sino que estás cuestionando a Dios mismo, al Todopoderoso, a tu Creador, a tu Salvador. Y dentro de esa, olvidamos que Dios es soberano, o sea, que olvidamos que Dios tiene esa soberanía, que Dios
tiene una sabiduría y esa providencia que Dios hace, lo hace por algo. Y Él lo sabe porque lo hace. Claro. De Muchas hecho, veces, sí. no, bueno, perdona, luego Sí, me pongo así, no no se me digo, olvida. Termina la idea, perdón. sí, digo que al final es, no, como no conocemos la mente de Dios, no conocemos todo lo que Él tiene visto, el pasado, el presente, el futuro, cuestionamos sin saber, cuando Dios al final Él conoce todo eso. Mm. Me ponía así porque es que justamente tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Que no conocemos, y me ha venido a la mente la definición de esta palabra providencia, viene de pro, que significa antes o anterior, y luego videncia, que viene del verbo ver, Sí, providere. Entonces Dios ya ha visto y conoce de antemano todo lo que va a suceder, pero no solamente es un conocimiento distante, no solamente es una omnisciencia, sino que Dios ha visto, ¿de acuerdo?, con anterioridad, o conoce de antemano, ¿de acuerdo?, sino que también Dios ha actuado a favor, tiene esa parte también de provisión, de protección, y ha actuado a favor, pues, de aquellos que son suyos, ¿no?, aquellos que forman su pueblo, su iglesia, aquellos que son sus hijos. Entonces debemos, como bien decías, confiar es que ya Dios todo lo conoce de antemano, desde la eternidad, o sea, y no solamente Dios lo conoce, sino que Dios lo ha diseñado de tal manera, o ha provisto de tal manera, que al final todas las cosas puedan operar para nuestro bien, ¿no? Y seamos guardados, o seamos protegidos. sí, y además esta parte de esta manera de luchar, que yo creo que es muy común en todos nosotros, ¿no? Mm, Y al final, si no nos complace Dios y nuestro corazón al final se levanta contra Dios, ¿qué esperanza tenemos, ¿no? De agradarle, ¿no? claro, Al final, Dios es un Dios de amor, nosotros tenemos que afianzarnos en ese exacto, amor claro. y el amor no puede pensar mal en Dios, Mm, ni debe dejar tolerar el oír hablar mal de Dios. mm, Entonces, debemos nosotros ponernos de parte de Dios, al igual como tenemos el ejemplo de Jonatán, ¿no? Que cuando habló a favor de David, cuando Saúl lo mm, desacreditaba, despotricaba de él, y al final se puso a favor de David por ese amor que se tenían, por ese afecto. mm, Y nosotros en ese amor también, pues muchas veces en momentos de aflicción, de dificultad, en vez de murmurar y criticar, pues tenemos que aferrarnos, estar en Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos quejamos, ¿no? Nos rebelamos, al final estamos mostrando un espíritu de rebeldía. mm. Espíritu de rebeldía contra Dios, y al final estamos ahí clavándoles puñales al corazón de Dios, ¿no? Y estamos quejándonos de la providencia, dando a entender que Dios es malo. Mm, Y dirás, no, yo es que nunca he dicho que Dios es malo. Es que no hace falta que lo digas literalmente. Al final mm, esas opiniones, esas acciones, esos pensamientos, al final están diciendo que Dios es malo y básicamente está dando pruebas de ello, ¿no? Es decir, Dios es malo porque no ha hecho las cosas como son, ¿no? Y lo curioso es que a pesar de que nos oponemos de esta manera, ¿no? Dios al final nos muestra misericordia, ¿no? mm. Entonces yo diría, pues bueno, pues nada, y no, nos corta y hasta luego, ¿no? Pero al final Él busca la manera de atraernos, tiene Sí, misericordia, pero a veces, como he dicho antes, quizás lo hacemos inconscientemente, ¿no? Estamos luchando de esta manera contra Dios inconscientemente, pero otras veces que yo creo que ya somos conscientes y luchamos adrede, y al final esto puede llevar a que al final Dios se aparte de nosotros, nos deje, y eso sí que sería ya un desastre del cual no somos conscientes, pero que es algo bastante grave. claro. Y una tercera lucha que nos podemos encontrar es cuando intentamos luchar con nuestras propias reglas. Y yo creo que aquí ya todos Tú nos lo decías, sentimos. cuando no nos parece lo que Dios hace, pues entonces lo voy a hacer a mi manera, con mis reglas. Muy bueno, también. Claro, porque al final decimos, bueno, estamos en una lucha, estamos llevando todo este estudio, ¿no? De esta armadura de Dios, de la lucha y tal. Y luchamos contra Dios, ¿no? Cuando menospreciamos sus reglas y las sustituimos por las nuestras, ¿vale? Mm, Vale, diríamos, bueno, yo no estoy luchando contra la providencia divina de Dios, yo no estoy luchando contra lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí, pero sí que estamos luchando contra el pecado, ¿no? Y esto pues nos parece pues natural, admirable, pero Dios requiere algo más, ¿no? O sea, debes luchar o debemos luchar
únicamente y exclusivamente bajo las reglas que Dios ha puesto. ¿Y esto qué Mm. quiere decir? Un poco para entender, ¿no? Que muchas veces cuando nosotros luchamos contra el pecado, contra un pecado específico, a veces nuestra solución es, vamos a ponerla así, estoy luchando con un pecado grande, pero me aferro a un pecado más pequeño. Estoy luchando contra uno más grande y la manera de alejarme me aferro a uno más pequeño. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y al final, y es una regla que nos hemos marcado nosotros. Mm. Dice, hombre, es que dentro de cabe, esto es más grave o trae peores consecuencias que este. Mm. Pero al fin y al cabo, delante de Dios es pecado. Sí, es Es verdad. Sí, una es verdad. ofensa, es en contra, estamos luchando y al final es, ya se me imagino, digo, Dios no estará viendo, pero ¿qué está haciendo? Pero ¿por qué va por allí? Si le estoy diciendo, ya sabe el camino que tiene que tomar, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo tiene que alejarse de este, del otro, y al final montamos Es verdad. una forma de lucha, una forma de... Y esto lo hemos visto mucho, ¿no? De que cada uno lleva su cristianismo, su manera de vivir la fe bajo unas reglas que él se ha marcado, bajo Mm. unas reglas que la persona, nosotros mismos nos hemos marcado porque es más cómodo para nosotros. Y decir, hombre, yo que antes hacía estas acciones, estos pecados, ya no las hago. Y Claro. yo se dice, pero estás haciendo esto también Otros. está mal. Pero hombre, para lo que hacía antes, O como se suele decir, claro, o ya no lo hago tanto. Decimos, y no somos, como tú decías, no somos radicales, o sea, no, no. no cortamos ahí y decimos, bueno, es que antes, no sé, mentía 10 veces al día y ahora no, ahora solamente miento 2 veces. Y ya Claro. nos sentimos súper espirituales, súper buenos cristianos, ¿no? Porque ya solamente mentimos 2 veces y seguimos siendo mentirosos, porque no cortamos eso de raíz y no somos radicales. Es muy bueno. Entonces, es verdad, decimos, cojo un pecado pequeño u otro pecado más pequeñito, entre comillas, y así parece que soy bueno, no soy espiritual. ¡Qué Sí, engaño! porque Qué bueno! Bueno. imagínate, pues eso, estás luchando porque eres una persona que va a, pues eso, a prostíbulos, vas a burdeles Mm. y, y tú sabes que no está bien, ¿no? Dices, venga, Claro. vale, no voy a ir. Pero ¿por qué no vas? ¿Por temor a Dios o por temor a lo que puede pasar, por temor a si te ven, temor por si te pilla tu mujer? Entonces, al final estamos viendo que el hombre a veces permitimos, ¿no? Que un pecado pues esté ahí presente, que esté gobernando, porque aunque dices, no estoy yendo, pero no estás luchando contra ese pecado. Estás Eso. tapando, lo estás ahí maquillando y al final no estás en la lucha que Dios quiere que estemos luchando, en esa batalla que sabe que nos toca vivir contra estos pecados fuertes, estos pecados quizás que más nos atormentan. Y al final estás luchando entre tu conciencia y tu voluntad carnal. Ujú. No estás viendo una lucha entre lo que es nuestro temor de Dios, entre lo que al final tenemos que hacer, sino que estamos eso, en una lucha entre, no, que por mi conciencia yo sé que no lo voy a hacer por el que dirá, por lo que me puede pasar, y al final hay una voluntad carnal que no está siendo Buenísimo. atacada, que no está siendo tratada, y que al final va a prevalecer y que sí, estarás un mes sin ir, pero Mm. al siguiente al final caes, al final estás yendo. Entonces, tenemos que poner fin, ¿no? Esos pensamientos, esos pecados. Y es como te has dicho, siendo radicales, Claro. luchando. Y Dios ha dado una serie de reglas, nos ha dado una serie de enseñanzas, nos ha dado una serie de pasos que debemos tomar a la hora de luchar contra ciertos pecados. Sí. No, 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 termina y ahora te digo yo algo. Sí, de ciertos pecados en los cuales, aunque no nos gusten, son efectivos y son lo que hay que hacer. Muy Porque bien. quizás no son tan cómodos, no están porque quizás es más cómodo como yo lo hago. No voy, ya está, me quedo ahí, pero está presente. Entonces, luchar contra eso no es tan cómodo, no es tan bonito y es más difícil y es lo que al final también Dios quiere que estemos haciéndolo correctamente según sus reglas. Amén. Buenísimo. Te señalaba así porque quería apuntar sobre lo que has dicho
construir la siguiente pregunta. Has dicho esta frase, bueno, Dios nos dará ciertas reglas. Por resumir todo lo que nos has explicado en esta primera pregunta o parte, nos has dicho de cómo no luchar contra Dios, es decir, que no luchemos contra la dirección del Espíritu Santo que nos quiere apartar del mal para llevarnos al bien, que no luchemos en contra de la providencia, de la bondad, de la soberanía y del amor y de la sabiduría de Dios, y que no luchemos contra las reglas de Dios para tomar las nuestras. Bueno, la pregunta ahora, digamos que es de la misma moneda, pero la otra cara. Si ya nos has dicho cómo no debemos luchar contra Dios, o cómo a veces nuestra lucha es contra Dios, ¿nos podrías dar, Junior, algunas pautas a tener en cuenta de nuestra lucha diaria, de cómo debe ser, ¿de acuerdo? De cosas, ya hemos visto las que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. ¿Cuáles serían esas pautas prácticas contra el reino de las tinieblas y contra los ataques de Satanás? Pues sí, la verdad que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Cómo no luchar. Y vamos a ver, pues bueno, vamos a ir con tres pautas, tres consideraciones, ¿no? Que podemos tener en cuenta, ¿no? A la hora de nuestra lucha diaria. Y esto Sí. lo remarco diaria, ¿vale? Porque a veces creemos que la lucha es mensual, a 6 meses, es en plan de como una suscripción, ¿no? Que vamos mensualmente. Muy Pero es bueno. diaria, quiere decir que esto quiere decir que no podemos relajarnos, por así decirlo, bajar la guardia. Y primero tenemos que tener en cuenta o considerar que Dios es nuestro ayudador. Y Bien. parece lógico, ¿no? Parece obvio, ¿no? Parece obvio, ¿no? Pero es verdad, tenemos que tener en cuenta, Dios es nuestro ayudador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos a Dios en oración para que Él nos respalde. Okay. Dios nos ha dado, pues eso, tanto una fortaleza tanto ofensiva y defensiva de estar con nosotros en esta batalla, en esta lucha, pero Dios espera que nosotros le llamemos. Dios espera que nosotros le pidamos esa ayuda, que la reconozcamos como como nuestro Señor, para que nos ayude en esa lucha, en esa ofensiva, en esa defensa. Porque si vamos a la batalla sin Él, es que nos creemos tener más valor que Moisés, Claro. que no se movía sin que Dios lo dijera, y a veces hasta le buscaba, pero seguro, ¿y cómo lo hago? Y si me enfrento ahí delante, ¿qué le digo? O sea, es que quería hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y aunque mandara un ángel, ¿no? Otro como lugar teniente, ahí siempre Moisés no se movía si Dios no estaba o no le marcaba, ¿no? Iba con él y lo dijo claramente, si no vienes conmigo, Sí, ni sí. me muevo, es mejor, me muero. Igual como Esaú, ¿no? O sea, pero como Jacob, cuando iba, quien para ganar a Esaú, ¿no? Huyó de él y ¿no? Se arrojó sobre Dios y sabía que si podía luchar, ¿no? Con Dios también podría confiar en él, ¿no? Para tratar con su hermano, para tratar contra su hermano. Y, y la verdad que tenemos que asegurarnos, ¿no? De que al Señor, ¿no? Tenemos que aferrarnos de que Él cerrará todas esas puertas que quedan abiertas, imaginando que estamos en una serie, una batalla, toda puerta que pueda quedar abierta para que el enemigo entre y nos ataque por la espalda. Si confiamos en Dios, todo va a quedar cerrado, todo va a quedar defensivamente cubierto y ofensivamente también vamos a estar respaldados por Dios, ¿no? Y la verdad que tenemos que tener en cuenta de que Dios es nuestro ayudador, pero tenemos que buscarle, tenemos que pedirle y no ir solos creyendo que somos Claro. suficientemente fuertes o que tenemos todo, sino que aunque tengamos toda la armadura, siempre tenemos que tener a Dios delante, tenemos que tener a Dios delante, detrás, tenemos que tener siempre a Dios cerca, porque no podremos solos, ¿no? Que eso es algo que a ¿Verdad? veces nos creemos autosuficientes, ¿no? ¿Cuántas veces vemos allí en la escritura de Dios es nuestro ayudador, Dios es el que pelea las batallas por nosotros, Dios está con nosotros? Tantos versículos de por un camino vendrá el enemigo, por 7 saldrá huyendo, Dios levantará ese estandarte, ¿no? de victoria. ¿Cuántas veces vemos en el tiempo de Moisés, sobre todo de Josué, cuando iban a la batalla y consultaban al Señor y Dios los prosperaba, cuando se relajaban y ya no consultaban al Señor?
pues perdían, ¿no? Así que es cierto, Dios está con nosotros, por nosotros, es nuestro ayudador y nos tenemos que abrazar a Él. Buenísimo, buenísimo. Y otra consideración es que tenemos que practicar constantemente, Wow. ¿vale? Como he dicho antes, esto es una lucha diaria, esto no es un deporte de fin de semana, no es como, venga, quedamos el sábado para jugar un pádel y dices tú, bueno, soy profesional, no, somos dos que de vez en cuando quedan y juegan, ¿no? Para ser profesional tienes que practicar todos los días, ver tus puntos débiles, reforzarlos. ¿Y por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar cualquier ventaja que él pueda aferrarse. Al final el enemigo es sucio, es alguien que va a buscar pillar nuestro punto más débil para hacernos caer, para tirarnos fácilmente. El enemigo es vago, él no busca esforzarse demasiado. Él como yo digo, él se aprovecha al final de las cosas que nosotros se le dejamos en bandeja, ¿no? Le dejamos ahí para que al final tiren de la pierna y caigamos fácilmente. Y, y para evitar, ¿no? Esto es como imaginar una batalla, ¿no? Antiguamente, cuando luchaban entre ellos los luchadores, una manera de evitar que el enemigo la agarrara, lo tirara fácilmente, pues se echaban aceite, ¿no? Se engrasaban para que cuando intentaran tirarlo, al final resbalara, ¿no? Había también un jugador de fútbol que también pues, es muy veloz y él se engrasaba los brazos. Entonces, cuando corría, los defensas y tal intentaban agarrarlo, al final no podían frenarlo, se Claro, resbalaban y él qué bueno. tiraba para adelante. Y entonces, es una manera de luchar, ¿no? Ante estas batallas, de no dejar facilidades para que el enemigo te caiga, ¿no? Entonces te haga caer. Entonces debemos esforzarnos en despojarnos, ¿no? De ese viejo hombre, de esa corrupción, ¿no? Como David le llamaba mi maldad, esa maldad que nosotros tenemos. Y porque el enemigo siempre va a buscar esos puntos débiles, esas maldades, esos pecados para hacernos Wow. caer y tenemos que mortificar a la carne, tenemos que siempre estar haciendo morir a ese viejo hombre. Y ahí tenemos, ¿no? Pues nuestra meditación, ¿no? Frecuente en el amor de Cristo, el refugiarnos en Dios, el, el, el meternos en Él, ¿no? Al final Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir quitando, haciendo morir, ¿no? Ese viejo hombre y así pues es tener las menos debilidades expuestas ante el enemigo, ¿no? Que eso es algo que se va a aprovechar siempre. Es buenísimo y me han encantado dos cosas que acabas de decir que quiero resaltar y que no olvidemos. Una, eh, que los profesionales entrenan y practican todos los días. Y no podemos ser un amateur y no podemos ser esta gente eh, de ese nivel. Debemos ser profesionales en nuestro cristianismo y en nuestra lucha y debemos practicar todos los días. Es buenísimo. Oye, y lo segundo que has dicho, lo del aceite, eso es fantástico, ¿eh? Entonces, como el Es Señor curioso. pone ese que es símbolo, ¿no? Ese óleo, esa unción del Espíritu Santo en nuestra vida, pero que el Señor la derrama cuando nos morimos a la carne, cuando nos entregamos a Él, nos revestimos del nuevo hombre, como el Señor va a poner ese aceite para que nuestros enemigos no nos puedan coger. Eso es buenísimo. Esa ilustración me la quedo, ¿eh? Esa me vas a ir un domingo a predicarla, Un segundo, seguro, un domingo sale seguro. seguro. Muy buena, muy buena. Y una tercera consideración es utilizar las ventajas que tenemos, utilizarlas sabiamente, ¿no? También es algo que también la palabra nos llama, ¿no? También ser sabios, ser hábiles, ser avispados, que a veces parece que, no sé, pero a veces como que si eres cristiano, como que eres tonto, como que no, no, no. O sea, también tenemos que ser hábiles, tenemos que ser, somos mansos, tal, pero no mensos, ¿no? Como se suele decir. Entonces tenemos que ser hábiles. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando haya posibilidad de caer sobre el enemigo, de vencer estas luchas que tenemos, ¿no? Cualquier deporte de lucha, caer sobre encima de tu contrincante no está permitido. El árbitro te lo da como malo, depende de qué deporte, ¿no? Algunos deportes sí que permiten, pero en general hay ciertas reglas que no lo permiten, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya de una lucha en la que tenemos que caer del todo, no dejar que respire el pecado ni que se levante. Porque a veces somos, y yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces
cuando sueles vencer ciertos pecados hasta un punto, pero siempre queda como una pequeña puerta, una pequeña opción, como un convaleciente ahí, el típico gesto del final de la película que ves que el malo mueve el dedo, dices, ya hay segunda parte porque ya el malo va a revivir y va a venir hasta con más fuerza, ¿no? Y siempre pasa. Y a veces pasa así, ¿no? Con nosotros que caemos, ¿no? Y hacemos como Acab, ¿no? Que soltando al enemigo cuando Dios, pues, le dijo que le había decretado que lo destruyera, ¿no? Y al final es algo, un error que podemos cometer mucho, ¿no? O sea, tenemos que aprender, ¿no? De cómo es, en este caso, el enemigo, ¿no? Que él busca la oportunidad de eliminar y de eliminar, o sea, no tiene compasión, por así decirlo, ¿no? A espaldas, como quiera, ¿no? Y nosotros tenemos que, me hacía mucha, cuando leía mucha, una de estas que el enemigo, aunque mató a Jesús, para así decirlo, decir, ya murió, pero aún así tenía guardas en la tumba, dice, por si sale. O sea, no estaba tranquilo, o sea, que tenía sus secuaces vigilando, sellaron la tumba y la vigilaron, ¿no? O sea, que tenemos igual, tenemos que no confiarnos y caer con todo el peso que Dios nos va dando, que Dios nos va fortaleciendo para eliminar, para no dejar que el pecado, pues, respire, ¿no? O sea, sino que tenemos que dejar paso que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo al final nos dé esa fuerza necesaria que necesitamos en estas luchas. Buenísimo, fantástico. Resumiendo, para los que nos están siguiendo, 3 pautas en las que debemos y podemos luchar de una manera mucho más eficaz. Número 1, sabiendo que Dios está por nosotros, con nosotros, que es nuestro ayudador, nos ha dicho Junior. Segundo, debemos ser profesionales y practicar diariamente, la única manera de llegar a la élite, ¿de acuerdo? También en el contexto de la lucha. Y en tercero, que debemos utilizar nuestra ventaja de manera sabia y lo que decíamos, no dejar las cosas a medias, sino ser pues lo hemos comentado antes, también radicales y ser sabios, ¿de acuerdo? A la hora de pelear. Y como David, ¿no? Que dice, bueno, le he pegado la pedrada, lo tengo aquí tirado en el suelo, parece Vamos que a... no se mueve, pero mira, vamos a sacar la espada, ras, y le cortamos la cabeza por si acaso y luego ya la podemos levantar. Junior, llego a la última. Había preparado 3 bloques de preguntas, ya hemos visto 2, llegamos al último, ¿vale? En todo esto, claro, luchar, practicar diariamente, ser constante, no luchar contra Dios, ser radical, todo esto al final es desgaste. Muchas veces se necesitan grandes dosis, elevadas dosis de ánimo. Y el enemigo, sabemos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el desánimo lo utiliza como una de sus armas preferidas. Así que, en medio de toda esta lucha, ¿qué palabra de ánimo, ¿vale? De aliento, nos podrías dejar para nosotros como creyentes en esta lucha que nos decías que debe ser radical y diaria? Y pues es verdad, como tú dices, ¿no? El desánimo es también un enemigo muy común Mm. y en parte entendible, ¿no? Porque yo creo que a veces estamos desalentados, ¿no? No solo por la fuerza del enemigo, ¿no? Sino porque a veces hay una evidente debilidad, ¿no? Y es una lucha constante, ¿no? Entre el pecado y nosotros, es algo que nos desanima, ¿no? Y, y ahí es verdad que hay un fuerte consuelo, ¿no? Que, para el creyente que está luchando, ¿no? Junto a la verdad de la gracia divina, ¿no? En este conflicto, ¿no? Contra el pecado. Eh, Me quedo un poco con lo que dijo Gedeón, ¿no? Que exclamó desesperado, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No? Vemos que lo están en jueces, ¿no? Dice, comprendemos de esa perplejidad, ¿no? De que nos identificamos con ese sufrimiento, ¿no? Nuestro corazón también exclama, ¿no? ¿Por qué encuentro esta lucha en mí que me provoca al pecado y me retrae de lo bueno? ¿Qué le podemos decir a los hijos de Dios en su lucha para animarlos? Es algo que podemos nosotros desanimarnos, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Esa
esta lucha, esta fuerza del enemigo que nos puede hacer, pero yo me quedo con algo también que somos luchadores, no vencedores, porque todavía esa victoria la obtendremos al final. Es una lucha constante, Claro, qué bueno. que aquí debemos tener paciencia, como yo digo, ¿no? O sea, un poco que, que Dios mismo, ¿no? Estará con nosotros en esta lucha, que Dios mismo va a estar luchando con nosotros, ¿no? Y, y que no nos va a dejar, digamos, solo, ¿no? Si, frente al enemigo, ¿no? Siempre cuando nosotros siempre estemos buscándole, deseemos, ¿no? Claro. Que cuando Jacob no estaba solo, Dios envió un mensajero, ¿no? Para luchar con él, ¿no? Hasta el amanecer. Y tenemos que confortarnos, ¿no? De que la idea de que somos luchadores, como he dicho, no quizás vencedores, no estamos venciendo siempre, sino que vamos a estar de momento luchando y Ujú. que ese desánimo, ese desaliento que nos puede venir por lo constante que es esto, pero al final, como he dicho, al final las armaduras, ¿quién las lleva? Las armaduras no las llevan los vencedores, las armaduras las llevan los luchadores, los que están luchando. Estamos Claro. hablando de esta serie es la armadura de Dios. Mm. Estamos hablando de la lucha y al final tenemos que estar preparados y estamos en constante lucha, estamos en un constante camino de una lucha pues contra el pecado y que esa victoria pues la obtendremos obviamente Y cuando es, ya Dios venga con nosotros, ponga fin ya a todo esto y ya empiece pues esa nueva vida, esa nueva era ya con el Señor. Y yo creo que es mentalizarnos de lo que Dios nos está llamando, ¿no? Dios que nos está llamando a que seamos esos luchadores, ¿no? Que esta batalla interior, ¿no? Que estamos luchando, ¿no? Se está librando con un objetivo, se está luchando en un terreno adecuado, ¿no? Y que al final está también para prepararnos de la forma que Dios quiere, ¿no? Prepararnos, ¿no? O sea, amén. que tenemos esa lucha, esa lucha, digamos, tanto terrenal, celestial, que podemos encontrar, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, pues yo creo que tenemos que saber que hay un reposo, ¿no? Para el pueblo de Dios. Es Amén. algo que esa promesa sabemos que esa lucha no es eterna, por así decirlo. No es algo que Mm. vamos a luchar eternamente, sino que luego ya tendremos esa victoria, tendremos ese descanso, tendremos ese reposo ya con el Señor, ¿no? En el que ya podemos tener ese futuro glorioso, en el que ya no nos preocuparemos más por este conflicto presente, por todo esto que estamos viviendo, sino que ya solo estaremos preocupados de adorar, de alabar, de gozar de la presencia de Dios y que eso, yo un poco viéndolo de esta manera, que esto no es eterno, que no estamos solos, Eso es. que todas estas batallas son duras y van a ser duras, no vamos a engañarnos, van a ser duras, porque el enemigo siempre va a buscar eso, como he dicho antes, ¿no? Mm. Esos puntos débiles, pero que al final, cerrándonos en Dios, confiando de que somos sus luchadores, que Él está con nosotros, que no nos abandona y que al final pues tenemos esa victoria, tendremos ese reposo, ese descanso en Dios en el futuro, un futuro pues Y, glorioso. y es verdad, ahora que hablabas me ha encantado esto porque debemos cambiar a veces nuestro paradigma mental, nuestro chip, y es verdad, debemos asumir nuestro rol del luchador. Sí que es cierto que somos más que vencedores en Cristo, pero es obviamente porque en Cristo somos salvos y en Cristo hemos vencido, ¿no? Toda esa condena del pecado y tenemos salvación, pero debemos, y me ha gustado mucho, y lo quiero rescatar, Junior, me ha gustado mucho asumir el rol del luchador, porque y en la vida práctica de iglesia muchas veces vemos que el que no lucha, curiosamente es por dos razones. Una, porque se ha rendido y dice, tiro la toalla, me rindo, dejo de luchar, y es una pena. Y yo luego me he encontrado el otro extremo, que se van y dicen, no, como yo ya estoy en Cristo y soy más que un vencedor, yo ya he vencido al diablo, yo no tengo que luchar, el diablo no me hace nada. Y no sé en qué mundo vive, ni en qué realidad vive, ¿de acuerdo? Porque
la bíblica, por supuesto que no es, y que tenemos un enemigo, y que tenemos una lucha, y que está muy bien expresada tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Y que debemos asumir ese rol de luchador, sabiendo, por supuesto, que Dios está con nosotros, que la victoria está garantizada y que tenemos ese reposo. Me gusta mucho ese punto, Junior. Tenemos ese reposo tanto en esta vida, por supuesto, aunque estamos en lucha, tenemos la paz de Dios. Cristo dijo, os dejo mi paz, con vosotros voy a estar. Y tenemos ese reposo y esa victoria, y esa, mejor dicho, esa promesa, ¿no?, garantizada de que esa presencia del mal, del pecado, esa lucha, pues dejará de ser, ¿no? Así que, Junior, pues excelente. Llegamos al final de este programa conciso, preciso, macizo, en el que hemos visto 3 maneras de no luchar contra Dios, es decir, no luchar contra la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, no luchar contra la providencia de Dios, no luchar, en este caso, contra las normas o las reglas de Dios. Hemos visto 3 maneras de cómo debemos luchar, sabiendo que Dios es nuestro ayudador, practicando diariamente y siendo muy sabios a la hora de pelear en nuestra batalla y vencer definitivamente al enemigo. Y hemos terminado con esta palabra de aliento, ¿de acuerdo?, en el que asumimos nuestro rol de luchador, sabiendo que nuestra victoria está asegurada y que entraremos en ese reposo, ¿no?, en esa salvación y vida eterna que Dios tiene para nosotros. Junior, de nuevo, gracias por haber... A ti. Hace un buen tiempo, la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Sí, y lo mismo a todos los que nos estéis siguiendo, por favor, deja allí tus comentarios, de nuevo, dale like al vídeo, suscríbete al canal, gracias por haber estado ahí y, lo dicho, nos emplazamos y nos vemos ya la semana que viene, seguimos unidos, seguimos conectados, que el Señor te bendiga, nos vemos, bye. Bendiciones a todos.